Hola, buenas noches mis hermanos. Espero y le estén pasando muy bien este lindo viernes. Pues hoy me tocó a mí dar predicar. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, gracias te doy en esta noche, Señor, porque tú me has puesto aquí, Señor, por un propósito, Señor, que tú, Señor, seas usándome esta noche, Señor, que seas utilizando mis labios, Padre, sea de edificación de esta palabra, Señor, para cada uno de mis hermanos, Señor, que Ay, toque sí, sus conecta. corazones, Señor, que sea cambiando vidas esta palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Pues bueno, mis hermanos, el tema que les voy a dar se llama ¿qué pasa cuando peco? Y primeramente, para entrar en contexto, ¿qué es el pecado, no? Muchas veces nos hemos preguntado, ¿qué es el pecado? Pues vayamos a nuestras Biblias, a Primera de Juan, en Primera de Juan 3:4. Y en Primera de Juan dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pues aquí nos dice, ¿no? El pecado es infracción de la ley. El pecado es todo lo que vaya en contra de Dios, ¿no? Eh, para mí el pecado es todo aquello, ¿no? Que hagamos, sintamos, que pensemos en nuestra carne, ¿no? Y que vaya en contra de Dios, ¿no? Y aquí sucede también que cuando pecamos, el pecado es una barrera entre Dios y el hombre. Esto lo vemos en Isaías 59:2. Acompáñenme en sus Biblias. Y dice en Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pues aquí, la primera causa es el pecado, ¿no? El pecado hace que nos separemos de Dios, que no tengamos comunión con Él, que nuestra comunión se debilite cada día más, que no tengamos pasión, que no tengamos amor por servir a Dios, que tampoco ya no vayamos a la iglesia. El pecado hace muchas cosas, ¿no? En nuestras vidas. También el pecado genera que nos enfermemos, que nos dé depresión, que no sabremos cómo salir del pecado, ¿no? Porque así es el pecado. Y pues, como ya sabemos, ¿no? Que por el pecado que nuestros padres de Adán y Eva, que nacimos en pecado, ¿no? Pero pues Cristo ya vino a este mundo, a deshacernos, ¿no? Como lo dice en Primera de Juan 3:8, ¿no? Aquí ya vimos, ¿no? Que nacemos en pecado y pues y otra pregunta que les haré esta noche es ¿cómo es el proceso del pecado, ¿no? El pecado lleva por muchos procesos, ¿no? Eh, el pecado siempre llega por un pensamiento, ¿no? Por un dardo de Satanás. Este llega a tu cabeza y si tú lo atesoras en tu corazón, este va a crecer más y más y más y más hasta que nazca, ¿no? O sea, que hasta que hagamos cosas que no. Y aquí tenemos un claro ejemplo de cómo es el proceso del pecado, ¿no? Y es la historia de David, ¿no? Vayamos a nuestras Biblias en 2 de Samuel 11, del 2 al 4. Dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Pues aquí vemos que David, primeramente, vemos más atrás que él no va a la guerra, ¿no? Que él se queda en su palacio y sube su palacio, ¿no? Bueno, sube al techado de su palacio y ve por arriba a una mujer bañándose, ¿no? Y pues obviamente estaba desnuda, ¿no? No lo dice quién es, pero pues, obviamente estaba desnuda, pues estaba bañando, ¿no? Dice, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo.
pues aquí ya vemos que quién es, ¿no? Esta mujer es esta Betsabé, ¿no? Y vemos que también ya tiene ella esposo, ¿no? Y en el 4 dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Aquí vemos que pues, tuvo un acto sexual con ella. Bueno, no lo dice aquí, pero dice, y él durmió con ella. O sea, se refiere a que se acostó con ella, ¿no? Y dice, luego ella se purificó y de su inmundicia y se volvió a su casa, ¿no? Vemos aquí, ¿no? Que se purificó ella, ¿no? Eh, Después de todo este pecado que hizo David, ¿no? Porque ve a Betsabé y se duerme con ella, ¿no? Y ya después mata a este Urías Eteo, ¿no? Lo manda a la guerra hasta adelante y muere, ¿no? A su esposo. Y después vemos que Jehová manda a un profeta, a este Natán. Eh, y Natán va a confrontarlo, va a que se redima, ¿no? Que pida perdón, ¿no? Por lo que ha hecho. Y le dice David a Natán que no morirá por su pecado, lo dice en Samuel, en 2 de Samuel 12, del 12 al 14. Dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé en contra de Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Esto es importante, ¿no? No morirás, porque ¿cuál es la paga del pecado? Es la muerte, ¿no? Esa es la muerte, ¿no? La paga del pecado. Y dice, en el 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Aquí vemos dos consecuencias del pecado que hizo en contra de, primeramente de Jehová, ¿no? Y después en contra de Betsabé y de su esposo, ¿no? Y su pecado que hizo iba a caer sobre Israel y sobre su hijo que tuvo, ¿no? Con Betsabé, fuera del matrimonio. Eh, Vemos que este pecado llevó a otro pecado, ¿no? Vemos que él con tan solo mirar a Betsabé la deseó, ¿no? Y vemos que después de que la deseó, después se acostó con ella y después hizo un homicidio y después, o sea, fue el proceso de todo el pecado, ¿no? Vemos esto y vemos que si David se hubiera arrepentido el momento en el que hubiera visto a esta Betsabé, no hubiera pasado todo esto, ¿no? Eh, David se hubiera arrepentido al momento en el que ella vio a Betsabé desde su techado. Así, ¿no? Este, También vemos que David se arrepiente genuinamente, ¿no? Esto lo vemos en todo el Salmo 51, ¿no? Vayamos a nuestra Biblia, a el Salmo 51, del 2 al 3, y vemos aquí en nuestra Biblia, dice, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, vemos que David siempre tiene presente el pecado que él hizo, ¿no? El homicidio y la fornicación, ¿no? Y el adulterio. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Así, ¿no? Tenemos que pedirle a Jehová que Él nos limpie de nuestros pecados, ¿no? Que Él sea limpiándonos. Y así como el rey David, tenemos que tener un genuino arrepentimiento, que Él sea lavando nuestra maldad y reconocer nuestros pecados, ¿no? Y esto también lo confirmamos en nuestra Biblia. Veamos a Primera de Juan 1:9 y aquí nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pues así lo vemos, ¿no? Que Él es fiel, Él es justo para perdonar todos nuestros pecados, ya sea cualquier pecado que hayas cometido, ya sea adulterio, fornicación, cualquier pecado.
Eh, también vemos, también vemos que si el Espíritu Santo, ¿no? Se aparta de nosotros, ¿no? Es una pregunta, ¿no? Sí, el Espíritu Santo se aparta de nosotros al momento de que nosotros pecamos. El Espíritu Santo no le gusta estar en un cuerpo, bueno, al momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él, y al momento en que pecamos, Él se aparta de nosotros, pues lo contristamos, ¿no? A Él no le gusta estar en un lugar sucio, ¿no? Donde no se puede estar, no puede estar mezclado lo santo con lo profano, ¿no? Como dice en Primera de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Y no puede estar el Espíritu Santo, lo santo con lo profano, como ya les dije. Y también el Espíritu Santo nos da ese poder, ¿no? De decirle no al pecado, ¿no? Pues, puesto de que ya recibimos a Cristo, nos da su Espíritu Santo, ¿no? O sea, lo podemos decir, ¿no? Y a mí, como joven, tengo dos versículos, ¿no? Que los atesoro, ¿no? En mi corazón. Y es Primera de Corintios 6:12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, así como lo dice el último, no me dejaré dominar de ninguna. Porque el pecado hace que te domine, ¿no? Como te vuelve una adicción, ¿no? El pecado. Ya lo hemos visto con la drogadicción, con el alcoholismo, con la pornografía, con varios tipos, ¿no? Entonces vemos que el pecado nos ata, ¿no? Nos quiere matar, ¿no? Y hasta el punto de ya no poder más, ¿no? Y también otro de mis salmos, el otro es el Salmo 1:1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de... Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pues aquí como lo dice al principio, ¿no? Bienaventurado, ¿no? O sea, privilegiado el hombre, ¿no? Que no estuvo en malos consejos, ¿no? Porque muchas veces esos malos consejos nos llevan a la perdición, ¿no? A desviarnos del camino recto, ¿no? Que no va, ¿no? Y también dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, porque bueno, muchas veces nos hemos sentado, eh, no específicamente lo dice aquí, pero dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este, pues aquí vemos que no debemos de sentarnos tampoco pues a hacer cosas malas, ¿no? Eh, También otro versículo que, que me gusta, y aquí va conforme al alcoholismo, es Efesios 5:18, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenados del Espíritu. Pues qué maravilloso, ¿no? Tenemos que llenarnos del Espíritu, tenemos que embriagarnos del Espíritu, ¿no? Y ya para volver al tema, ya me desvié un poco, vamos a Salmos 51:6. Aquí vemos que nos habla sobre, dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender mi sabiduría. Vemos que al Señor le gusta que vayamos, ¿no? A lo íntimo, que en lo íntimo le confesemos todo lo malo que hemos hecho, ¿no? Que en lo secreto Él conoce nuestros corazones, Señor. Él conoce cada uno de nuestros corazones, ¿no? Y dice, me has hecho comprender mi sabiduría. Pues sí, así como a Salomón, que le dio su sabiduría, así a nosotros nos puede dar esa sabiduría, ¿no? Para no pecar, para no hacer cosas malas, ¿no? Siempre es bueno humillarnos, ¿no? Ante el Padre, ¿no? Una vez que pecamos tenemos que ir a arrodillarnos, Señor, perdóname por esto, ¿no? Que vayamos, ¿no? Hacia Él, como que nuestro corazón sea dispuesto, que esté abierto, ¿no? Que esté dispuesto a pedir perdón, ¿no?
tener perdón. Como dice en su palabra, en Salmos 51:17, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás. Pues qué maravilloso, ¿no? El Señor jamás despreciaría un corazón que está dispuesto, que está humillado, que está derrotado, ¿no? Porque muchas veces vamos a buscar a Cristo ya cuando más tenemos el agua hasta arriba, ¿no? Que ya no podemos más. Hasta ese momento vamos a buscar: Señor, mira, perdóname por esto, por esto, por esto. Y no debemos de ser así, tenemos que ir todos los días, ¿no? Ir a buscarlos, ¿no? Todos los días, no, Señor, te fallé hoy en esto, ¿no? Dije una mala palabra, pensé mal, así, ¿no? Porque no debemos de hacer que el pecado se acumule en nosotros, ¿no? Porque el pecado hace que te pudra, ¿no? O sea, cada vez, imagínate, si tú no limpias tu, tu basurero, se va acumulando la basura. Entonces, si tú no la limpias, va a estar sucio, ¿no? Hasta el momento en que huela mal, ¿no? Y nadie se quiere acercar ahí. Pues bueno, hermanos, hasta aquí ha terminado mi prédica. Y pues vamos a orar, ¿no? En esta noche. Y pues cierren sus ojos. Padre, te doy muchas gracias, Señor, en esta noche, porque me has puesto aquí, Señor, como tu siervo, Señor. Que he aquí, Señor, corazones contritos y humillados, Señor, que vienen a pedir perdón, Señor. Que ciertamente, como dices en tu palabra, que si el hombre cayere no quedará postrado, Señor, porque Jehová sostiene su mano, Señor. Te pido, Padre, que seas tú perdonándonos de nuestros pecados, Señor, que en esta noche seas lavando mi maldad, Señor, y el de cada uno de mis hermanos, Señor. Que seas tú, Señor, dejándonos más blancos que la nieve, Señor, como lo dice en el Salmo 51, Señor. Que seas tú, Señor, renovando nuestro espíritu, Señor, y seas poniendo tú un espíritu recto, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Que no sea parte de nosotros ese espíritu, Señor, que mora en cada uno de nosotros, Señor, en el momento en que te recibimos en nuestro corazón, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Hola, buenas noches, hermanitos. Dios les bendiga. Pues ahora pasamos a otro tiempo de adoración, ¿verdad? Preparen sus diezmos y sus ofrendas. Y bueno, hermanos, pues acompáñenme a 1 Corintios 16:2. Dice así: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Aquí el apóstol Pablo les está hablando a los corintios, les está diciendo que aparten lo del primer día de la semana, que lo pongan aparte de acuerdo a como hayan sido bendecidos. Y aquí está exhortando a los corintios y dice que según hayan sido prosperados. Pues Jesús dice también en otra parte de la escritura, dice que demos a Dios lo que es de Dios y que le demos al César lo que es del César, les dijo a los judíos. Y pues Dios aquí nos está invitando a través de esta palabra, ¿verdad? A que nosotros le presentemos esos diezmos, esas ofrendas, como lo dice en 2 Corintios 9, del 7 al 8, que dice que lo demos con un corazón dispuesto, ¿verdad? Con un corazón alegre, no con tristeza ni por necesidad. Sí, porque Dios, Él es un Dios poderoso para hacer que abunde. Eso que nosotros presentamos, Dios lo abunda. Y pues bueno, yo sí he visto grandes bendiciones en mi vida. Muchas veces ya se me está acabando un poco la mercancía y hay veces digo, bueno, pues hasta el sábado que vaya a surtir. Y volteo a ver mi cajón, por decir algo, del frijol negro o de alguna semilla, y veo cómo abunda y saco y metemos el balanzón y sigue saliendo la mercancía. Y Dios hace abundar, ¿verdad? Hace abundar eso que nosotros
de lo cual hemos sido bendecidos a través de Él. Él hace que abunde, ¿verdad? Como dice en su palabra, que Él nos da apretado y nos da remecido. Y pues bueno, hermanos, vamos a orar, ¿verdad? Por los diezmos, por las ofrendas que el día de mañana las pueden presentar ahí en la iglesia. Gracias te damos, amado Rey y Padre, Señor, en esta noche, porque tú eres el dueño, Señor, de todas las cosas, Padre. Te damos las gracias, Señor, por esos diezmos y por estas ofrendas, Señor. Las bendecimos en tu nombre. Y te rogamos, Señor, que seas tú multiplicándolas al 100 por 1, Padre. Que seas tú bendiciendo a cada uno de mis hermanos. Bendice su trabajo, Señor. Bendice sus alacenas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, recuerden que mañana tenemos una cita a las 8 de la noche. Tenemos una cita, mañana es la prédica. Y el domingo a las 9 de la mañana comienza la oración. Y recuerden que estamos en tiempo de ayuno. No nos olvidemos de clamar al Señor por cada uno.